Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Qué emoción tenerlos por aquí. Espero que estén todos genial, listos para un chismecito jugoso, de esos que nos encantan. Y hoy prepárense porque vamos a hablar de un tema que ha encendido las redes sociales, un salseo que involucra a dos de las figuras más queridas de la televisión turca, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, lo han adivinado, hoy vamos a desentrañar todo lo que se dice, todo lo que se rumorea, y lo más importante, todo lo que aparentemente Demet dijo, o no dijo, sobre los músculos de Can Yaman. Pero antes de sumergirnos de lleno en este drama turco, quiero invitarlos a que se suscriban al canal. Si son nuevos por aquí, les prometo que van a encontrar mucho contenido sobre farándula, series, películas, viajes y un montón de cosas más que estoy segura que les van a encantar. Así que no lo piensen más, hagan clic en el botoncito de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Ahora sí, vamos al grano. La relación entre Demet Özdemir y Can Yaman siempre ha sido un tema de interés público, desde que protagonizaron la exitosa serie Erkenci Kuş Pájaro Madrugador. La química en pantalla era innegable y rápidamente se convirtieron en una de las parejas más queridas y shippeadas de la televisión turca. Los fans, por supuesto, esperaban que su relación trascendiera la pantalla y se convirtiera en algo real. Hubo rumores, especulaciones, fotos robadas, todo un culebrón digno de la mejor telenovela. Pero la verdad es que nunca se confirmó una relación romántica entre ellos. Ambos actores siempre han mantenido una postura profesional, enfatizando que su relación era de amistad y compañerismo. Y aunque los fans aún suspiran por verlos juntos, la realidad es que ambos han seguido sus caminos por separado, tanto en lo personal como en lo profesional. Ahora bien, llegamos al punto clave de este vídeo. ¿Qué dijo Demet sobre los músculos de Can Yaman? Aquí es donde las cosas se ponen un poco turbias. Porque, seamos sinceros, la noticia de que Demet explotó y criticó los músculos de Can Yaman ha circulado por todas partes, pero, ¿es realmente cierto? La verdad es que no hay una declaración oficial de Demet Özdemir donde critique abiertamente el físico de Can Yaman. La mayoría de las informaciones que circulan se basan en rumores, interpretaciones y, en algunos casos, inventos. Es muy fácil sacar las cosas de contexto y crear una noticia sensacionalista a partir de una simple frase o gesto. Sin embargo, sí ha habido comentarios y entrevistas en los que Demet ha hablado sobre la presión que sienten los actores de mantener una imagen física perfecta. En varias ocasiones ha mencionado que es importante sentirse cómodo con uno mismo y que la belleza no debe ser el único valor que se les exige a los artistas. Es posible que algunos hayan interpretado estas declaraciones como una crítica indirecta a Can Yaman, quien es conocido por su dedicación al gimnasio y su cuidada apariencia física. Pero insisto, no hay ninguna prueba de que Demet haya hecho una crítica directa o específica a Can o a sus músculos. Además, hay que tener en cuenta el contexto cultural. En Turquía, al igual que en muchos otros países, existe una gran presión social sobre los hombres para que sean fuertes y musculosos. Can Yaman ha encajado perfectamente en ese estereotipo, y ha utilizado su imagen para promocionar marcas de fitness y estilo de vida saludable. Por lo tanto, es comprensible que algunos puedan ver su físico como algo superficial o incluso exagerado. Pero al final, es una decisión personal de Can Yaman, y nadie tiene derecho a juzgarlo por ello. Y mucho menos Demet Özdemir, quien siempre ha demostrado ser una persona respetuosa y profesional. De hecho, en entrevistas anteriores, Demet ha elogiado el trabajo y la dedicación de Can Yaman. Ha reconocido su talento como actor y ha destacado su profesionalismo en el set de grabación. Incluso ha dicho que disfrutó mucho trabajar con él y que aprendió mucho de su experiencia. Entonces, ¿de dónde viene todo este rumor de que Demet explotó y criticó los músculos de Can Yaman? Creo que es una combinación de varios factores: la expectación de los fans por verlos juntos, la tendencia de los medios de comunicación a crear noticias sensacionalistas, y la facilidad con la que se pueden malinterpretar las palabras y los gestos en la era de las redes sociales. Es muy probable que alguien haya escuchado un comentario de Demet, lo haya sacado de contexto, y lo haya difundido en las redes sociales. A partir de ahí, la noticia se ha ido magnificando y distorsionando hasta llegar a convertirse en este rumor de que Demet explotó y criticó los músculos de Can Yaman. Pero, como ya hemos dicho, no hay ninguna prueba de que esto sea cierto. No hay ninguna declaración oficial de Demet donde critique abiertamente a Can o a su físico. Todo lo que hay son rumores, especulaciones e interpretaciones. Y creo que es importante ser cautelosos con este tipo de noticias.
Es muy fácil dejarse llevar por el sensacionalismo y creer todo lo que leemos en las redes sociales. Pero antes de juzgar o criticar a alguien, es importante verificar la información y asegurarnos de que sea veraz. En el caso de Demet Özdemir y Can Yaman, creo que es justo decir que su relación es profesional y respetuosa. Han trabajado juntos en el pasado, y han demostrado ser grandes compañeros. Y aunque los fans sigan soñando con verlos juntos, la realidad es que ambos han seguido sus caminos por separado, y eso es algo que debemos respetar. Así que dejemos de lado los rumores y las especulaciones, y concentrémonos en lo que realmente importa, el talento y el trabajo de estos dos grandes actores. Demet Özdemir y Can Yaman son dos de las figuras más queridas de la televisión turca, y merecen nuestro respeto y admiración. Además, enfocarse en el físico, ya sea para elogiarlo o criticarlo, desvía la atención de lo que realmente importa, el talento actoral y la trayectoria profesional de ambos artistas. Es importante recordar que la belleza es subjetiva y que lo que realmente define a una persona son sus acciones, su carácter y su contribución al mundo. Y para concluir, quiero recordarles que las redes sociales pueden ser un arma de doble filo. Por un lado, nos permiten estar conectados con nuestros ídolos y seguir sus carreras de cerca. Pero por otro lado, también pueden ser un caldo de cultivo para rumores, noticias falsas y ataques personales. Por eso es importante ser críticos con la información que consumimos en las redes sociales, y no dejarnos llevar por el sensacionalismo y la desinformación. Antes de compartir o comentar una noticia, es importante verificar la fuente y asegurarnos de que sea veraz. En resumen, la historia de Demet Özdemir y los músculos de Can Yaman es un claro ejemplo de cómo los rumores y las especulaciones pueden distorsionar la realidad. No hay ninguna prueba de que Demet haya criticado abiertamente a Can o a su físico. Todo lo que hay son interpretaciones y malentendidos. Así que dejemos de lado los rumores y concentrémonos en el talento y el trabajo de estos dos grandes actores. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya aclarado un poco este embrollo de los rumores. Recuerden que la información es poder, y que es importante verificar todo lo que leemos antes de sacar conclusiones precipitadas. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. De verdad, valoro muchísimo su apoyo y su tiempo. Espero que hayan disfrutado de este chismecito turco y que hayan aprendido algo nuevo. Ahora, cuéntenme en los comentarios qué opinan ustedes de todo este asunto. ¿Creen que Demet realmente criticó los músculos de Can Yaman? ¿O creen que todo es un rumor infundado? Me encantaría leer sus opiniones. Y si tienen alguna otra pregunta o sugerencia, no duden en dejarla en los comentarios. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que me ayuden a difundir este vídeo. Si les gustó, déjenme un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ustedes. Así que ya saben, denle like, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Ahora bien, para profundizar un poco más en este jugoso chisme, vamos a analizar algunos puntos clave que han alimentado esta controversia. Primero, la presión mediática que enfrentan los actores de telenovelas turcas es inmensa. Son figuras públicas constantemente escrutadas, y su vida personal se convierte en un espectáculo. Cada movimiento, cada declaración, es analizado con lupa y puede ser fácilmente malinterpretado o sacado de contexto. Segundo, la imagen de Can Yaman ha sido objeto de debate desde el inicio de su carrera. Su físico imponente, su dedicación al gimnasio y su estilo de vida saludable lo han convertido en un ícono para muchos, pero también han generado críticas por considerarse superficial o poco realista. Algunos argumentan que promueve una imagen inalcanzable para la mayoría de las personas, lo que puede generar inseguridades y complejos. Tercero, la relación entre Demet y Can, aunque nunca confirmada como romántica, siempre ha estado rodeada de una gran expectación por parte de los fans. La química que demostraron en Erkencikus fue tan intensa que muchos se negaban a creer que no existía nada más entre ellos. Esta idealización de su relación ha llevado a interpretaciones erróneas de sus palabras y acciones, alimentando rumores y especulaciones. Además, no podemos ignorar el papel que juegan las redes sociales en la difusión de este tipo de noticias. Un comentario inocente, una foto fuera de contexto, pueden viralizarse en cuestión de minutos y generar un tsunami de opiniones y reacciones. Es importante recordar que no todo lo que vemos en las redes sociales es V.
Verdad, y que muchas veces la información se distorsiona para generar más interés y controversia. Pero volviendo al tema central de este vídeo, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente Demet criticó los músculos de Khan? Como hemos dicho antes, no hay ninguna prueba de ello. Sin embargo, es posible que Demet haya expresado su opinión sobre la presión que sienten los actores de mantener una imagen física perfecta, y que algunos hayan interpretado estas declaraciones como una crítica indirecta a Khan. Es importante recordar que Demet es una actriz muy talentosa y comprometida con su trabajo. En varias ocasiones ha hablado sobre la importancia de la autenticidad y la aceptación personal, y ha criticado la superficialidad y la obsesión por la imagen. Es posible que sus comentarios hayan sido malinterpretados o sacados de contexto, pero no hay ninguna razón para pensar que haya querido atacar o desprestigiar a Khan. Por otro lado, también es importante reconocer el esfuerzo y la dedicación de Khan Yaman a su físico. Es evidente que se toma muy en serio su entrenamiento y su alimentación, y que se esfuerza por mantenerse en forma. Aunque algunos puedan criticar su imagen por considerarla superficial o exagerada, no podemos negar que requiere disciplina y constancia. En definitiva, la historia de Demet Özdemir y los músculos de Khan Yaman es un claro ejemplo de cómo los rumores y las especulaciones pueden distorsionar la realidad. Es importante ser cautelosos con la información que consumimos en las redes sociales, y no dejarnos llevar por el sensacionalismo y la desinformación. Antes de juzgar o criticar a alguien, es importante verificar la información y asegurarnos de que sea veraz. Y para terminar, quiero invitarlos a reflexionar sobre la presión que sienten los actores de telenovelas turcas, y en general todos los famosos, de mantener una imagen física perfecta. Es importante recordar que son personas como nosotros, con sus virtudes y sus defectos, y que merecen ser tratados con respeto y consideración. No debemos juzgarlos por su apariencia física, sino por su talento y su trabajo. Además, es fundamental promover una imagen corporal positiva y realista, y combatir la superficialidad y la obsesión por la imagen. Debemos recordar que la belleza es subjetiva y que lo que realmente importa es la salud y el bienestar. No debemos dejarnos influenciar por los estereotipos y los cánones de belleza impuestos por la sociedad, sino aprender a aceptarnos y querernos tal como somos. En resumen, la historia de Demet Özdemir y los músculos de Khan Yaman es un llamado a la reflexión sobre la presión mediática, la superficialidad y la importancia de la autenticidad. Es importante ser críticos con la información que consumimos, verificar la veracidad de las noticias y no dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones. Y sobre todo, es fundamental respetar y admirar a los actores por su talento y su trabajo, y no juzgarlos por su apariencia física. Espero que este análisis en profundidad les haya resultado interesante y útil. Recuerden que la información es poder, y que es importante estar bien informados antes de sacar conclusiones precipitadas. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo, y nos vemos en el próximo chismecito turco. Un abrazo enorme. Y no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Hasta la próxima.